Titulares. Comencemos con las noticias más importantes. He de contarle que hay una gran expectativa por saber qué sucederá mañana en el reinicio del juicio por genocidio en contra de los generales retirados José Efraín Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez. En vísperas de la audiencia de juicio contra el ex jefe de Estado José Efraín Ríos Montt durante el fin de semana, ubicada en la 14 Avenida y 13 Calle Zona 15 capitalina, las calles desoladas parecieran anunciar la expectativa del histórico juicio del general retirado. Ríos Montt fue dado de alta en junio 2013 del Centro Médico Militar tras una orden del Tribunal Primero de Mayor Riesgo B y queda bajo arresto domiciliario. Esta orden establecía que Ríos Montt debía estar con vigilancia de la Policía Nacional Civil las 24 horas del día. Sin embargo, durante una visita en la casa del ex jefe del Estado, las cámaras de Canal Antigua no constataron la presencia de ningún elemento de la PNC resguardando dicha residencia. El Ministerio Público le imputó al general el delito de genocidio, ya que tiene documentada la muerte de más de 1.700 personas. De ese número se han identificado 267 víctimas. La hazaña del ejército contra la población civil provocó que 29.000 personas fueran desplazadas de sus lugares de origen y las afectadas fueron 54 comunidades de Santa María Nevaj, Cajul y San Juan Cotzal, Quiché. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, aún no ha recibido ninguna solicitud para confirmar cuál es el estado de salud del general retirado José Efraín Ríos Montt. El vocero del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, informó vía teléfono que hasta el momento no se ha hecho ninguna solicitud para verificar el estado de salud del ex jefe del Estado, José Efraín Ríos Montt, por parte del Ministerio Público y del tribunal que lleva el caso. Aún no, o sea, es más, lo que pasa es que como nosotros no tuvimos, administrativamente no tuvimos trabajo el día viernes, entonces no tengo ahorita ninguna notificación de que ya nos hayan hecho una solicitud. Sin embargo, indicó que en las próximas horas podrían efectuarse dicha solicitud. Recordemos que la defensa de Ríos Montt presentó una excusa médica ante el Tribunal B de Mayor Riesgo recientemente, argumentando que el ex jefe del Estado padece de quebrantos de salud. ¿Está usted ante una eventual suspensión del impuesto de 5 quetzales a cada línea telefónica? El gobierno de la República estaría pensando en gravar los cigarrillos y también las bebidas alcohólicas. El presidente Otto Pérez Molina, durante una gira de trabajo por Escuintla, dio a conocer que el impuesto a las bebidas alcohólicas podría tener modificaciones, con el objetivo de obtener los ingresos que supuestamente provendrían del nuevo impuesto a la telefonía, que quedó suspendido de forma temporal por decisión de la Corte de Constitucionalidad. Al ser consultado acerca de la posibilidad de gravar nuevamente los cigarrillos y el licor, el mandatario respondió que puede ser una de las opciones que el Ejecutivo presente al Pleno del Congreso. Esto supondría nuevas modificaciones a la ley del impuesto específico sobre la distribución de bebidas alcohólicas, aunque el mandatario no dio mayores detalles. El presidente revivió así una idea similar a la planteada en septiembre pasado por el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, de crear un impuesto de seguridad financiado con gravámenes obtenidos de la distribución y consumo de licores en el país. El mandatario compartió su preocupación por la decisión de la Corte de Constitucionalidad que dejó en suspenso recientemente el impuesto a la telefonía contemplado en el Presupuesto Nacional 2015. Además, indicó que el Ejecutivo respeta las decisiones de las Cortes, pero esto no quiere decir que el presidente de la República se quede con los brazos cruzados y buscará contra viento y marea alternativas de financiamiento para el presupuesto del presente año. También refirió que el Ejecutivo hará los acercamientos con el Congreso para incentivar la voluntad política y la decisión para aprobar ese financiamiento. Pérez Molina afirmó que la Corte de Constitucionalidad ya tomó una decisión al adelantarse al amparar provisionalmente a las empresas telefónicas que se niegan a aceptar un cobro de 5 quetzales por línea activada. Los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Presupuesto Nacional para el 2015 establecen también el incremento al transporte de cada saco de cemento de 1.50 a 5 quetzales. Con la aprobación del presupuesto en noviembre último se fijaron además en 10% las regalías que deben pagarse por la explotación de minerales. El jefe del Ejecutivo descartó que la Corte de Constitucionalidad vaya a dejar en suspenso estos dos últimos impuestos. Un voraz incendio y una pareja fallecida son parte de las emergencias cubiertas este fin de semana por los cuerpos de socorro. Por causa que se desconoce, en la segunda avenida y 22 calle zona 1, cuerpos de socorro sofocaron el fuego en una venta de ropa utilizando más de 6.000 galones de agua. Incendió una venta de ropa de noche,
propiedad de la señora Isabel Hernández Soto, quien estimó sus pérdidas en más de 150,000 quetzales. Bomberos voluntarios de diferentes compañías se hicieron presentes y lanzaron aproximadamente 6,000 galones de agua para poder apagar las llamas que amenazaban con propagarse a otros locales. En el kilómetro 21 ruta al Atlántico se registró un accidente de tránsito que dejó como saldo una pareja de esposos fallecida. Por causas que se desconocen, ocurrió un aparatoso accidente de tránsito en el cual se vio involucrado un tráiler y un vehículo pequeño. Este dejó como saldo a una niña gravemente herida, la cual fue auxiliada por bomberos voluntarios, quienes le prestaron primeros auxilios, luego la trasladaron a la sala de urgencias del Hospital General San Juan de Dios. Lamentablemente en el lugar quedó el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 40 años de edad y una mujer de aproximadamente 35. Los fallecidos fueron identificados como Mario Arroyave y Rosa Rivera. Sus cuerpos fueron llevados al INASIF Zona 3 para la autopsia. Pausa, quédese con nosotros. Tenemos mucho más que contarle al regresar a las 8:45. Sigamos con las noticias más importantes. Guatemala ha perdido una de las voces más privilegiadas de todos los tiempos. Ha muerto la Alondra de América, Alicia Azurdia. A sus 90 años, Alicia Azurdia partió al viaje sin retorno. La trágica noticia llegó a familiares a primeras horas de este domingo, luego de estar internada cerca de un mes en un centro asistencial privado. Según médicos, por su avanzada edad, la salud de Azurdia se complicó y la ciencia médica ya no pudo hacer nada por ella. Por su trayectoria artística, fue conocida también la Alondra de América por más de 68 años de trayectoria. Ella ejerció la profesión de locutor, participó en obras de teatro y cantante, donde llevó el nombre de Guatemala a nivel internacional por su majestuosa voz. Ahora solo quedan huellas de recuerdos por su paso en la tierra. Una de sus hijas indicó que la recordará como una guerrera por su ética profesional en el arte nacional. La voy a recordar con mucho amor, con mucha admiración y con mucho orgullo. Sus enseñanzas, su ética profesional, su dignidad. Fue una guerrera, luchó bastante por conseguir el lugar que se ganó a pulso en el arte nacional para llegar a ser un ícono de este país. Y esto pues es de admirar, su voz y su género musical irrepetible. ¿Cuál es la canción que más? Wow, muchas canciones, pero El Señor de Esquipulas, a San Juanerita, Regalito de Amor, bueno, todo lo que olía y se saboreaba de Guatemala. También amigos la recordarán como un ejemplo a la juventud de hoy. Yo la recuerdo en primer lugar como una gran mujer, orgullo de Guatemala. La recuerdo como una gran amiga, inseparable madre, gran madre, admirable, y como artista, que es en donde fuimos compañeras, yo dentro del teatro, dentro de la locución y ella dentro del canto. Le dio todo a Guatemala. Muchas personas, muchos integrantes de este gran país, Guatemala, ni se imaginaban en los momentos en que Alicia andaba por el extranjero, paseando con su voz nuestro nombre, Guatemala, haciéndolo grande. Y por eso, de ahí se derivó el nombre de Alondra de América, porque ella le cantó a Guatemala y América. La Cámara de Locutores decretó 3 días de duelo como un homenaje a Azurdia. Un acuerdo donde nosotros declaramos 3 días de duelo. Le hicimos una valla también los miembros del Consejo Directivo, y aparte de eso pues estamos preparando para mañana a las 12 llevarla al Palacio, a la Plaza de la Paz. El cortejo fúnebre saldrá este martes a las 11 de la mañana hacia el cementerio Las Flores. Descanse en paz, Alicia Azurdia, la Alondra de América. He de contarle ahora que miles de guatemaltecos regresaron hoy a la ciudad de Guatemala. Se espera que mañana sea un día con bastante afluencia vehicular. Tal como habían anunciado autoridades durante el fin de semana, más de 1 millón de vehículos, 8,000 buses ingresaron en 4 rutas principales del país: Atlántico, Carretera El Salvador, Pacífico, Interamericana.
Asimismo, más de 400.000 personas retornaron que viajaron en transporte colectivo. El ingreso de vacacionistas se pudo observar desde tarde y noche, en la cual se registró un tránsito lento. La ruta con mayor cantidad de vehículos durante el retorno fue la ruta al Pacífico. Nosotros venimos de Zipacate. ¿Desde cuándo se fueron para allá? El jueves. Ahorita vamos para Huilapa, Santa Rosa. Hasta allá. De allá somos. Colombo, Costa Cuca. ¿Cuántos días fueron a hacer allá? 2 semanas. Ajá. ¿Qué fiestas fueron a pasar allá? La Navidad y el Año Nuevo. ¿Usted va con toda su familia? Sí. ¿Quiénes van? Mi esposo y los 2 niños. Después de descansar por varios días y desestresarse un poco, algunos indicaron que iniciarán la jornada laboral a partir de este lunes con energía. ¿Ahorita cuándo comienza a trabajar? Mañana ya. ¿Ya mañana? Así es. ¿Este lunes? Cabal. Así es a trabajar. ¿Ya está listo usted? Ya con ganas de trabajar. La empresa operadora de la autopista Palín-Escuintla registró más de 30.000 vehículos solo en esa ruta, en la cual fueron habilitados 7 carriles para atender a los viajeros en su retorno o paso por la capital. Asimismo, el Departamento de Tránsito de la PNC realizó varios operativos en los 4 puntos más transitables del país, como parte del plan retorno, en la cual se verificaron las licencias de conducir a través de un aparato escáner. Hemos verificado unidades de transporte de pasajeros donde ya se observan con pasajeros de una forma responsable. Hasta el momento no se va a permitir la sobrecarga. Estamos verificando pick-ups que ya se han sancionado varios vehículos por la sobrecarga, muchas veces de carga en sí y también de pasajeros. Estamos verificando las motocicletas donde ya se han sancionado 3 por más personas que plazas. Según lo que establece el reglamento de tránsito, se puede observar que en una motocicleta estaban circulando 5 personas, eran 3 menores de edad y 2 adultos, y este es un factor de riesgo que puede generar percances viales y puede generar incluso víctimas. Señaló que la ruta al Atlántico se considera la ruta más peligrosa debido a que registró mayor índice de reincidencia vial. Según estadísticas de tránsito de la PNC, en el 2014 se registraron 178 sanciones, la incautación de 18 armas, 13 licencias consignadas por vencimiento y 28 pilotos capturados por ebriedad. Hablemos ahora de noticias de carácter internacional. El mal tiempo es la principal hipótesis del accidente aéreo de la nave de AirAsia. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia considera que las malas condiciones meteorológicas fueron el desencadenante del siniestro del Airbus A320 de AirAsia que se estrelló el 28 de diciembre en el mar de Java con 162 personas a bordo. Un informe publicado el fin de semana en Indonesia señala que sobre la base de los datos disponibles sobre la última localización de la aeronave, la meteorología fue probablemente el factor desencadenante del accidente. Se han recuperado hasta el momento 34 cuerpos, pero también el mal tiempo está complicando las labores para determinar si los 5 objetos localizados en el lecho marino corresponden al avión siniestrado. El texto de la agencia, que fue traducido a diversos idiomas, añade que se pudo producir un proceso de congelación por el que se formó hielo en los motores, si bien se trata solo de hipótesis a falta de conocer los datos de las cajas negras. Asimismo, el informe de la agencia meteorológica señala que el análisis inicial muestra que el avión pudo haber entrado en una gran nube y refiere incidentes similares ocurridos anteriormente. El 16 de enero de 2002, un Boeing 737 de la compañía Garuda Indonesia sufrió la parada de ambos motores cuando trataba de sortear una tormenta. El 1 de enero de 2007, un vuelo de Adam Air de Surabaya a Manaus se estrelló con 102 personas tras resultar dañado el sistema de referencia inercial de ayuda a la navegación debido al mal tiempo. 6 días antes del siniestro del vuelo de AirAsia, el 22 de diciembre, un Airbus A330 de Singapore Airlines que volaba de Osaka a Singapur sufrió severas turbulencias que le llevaron a perder 90 metros de golpe, donde resultaron heridas 14 de las 281 personas a bordo, según la base de datos que maneja dicha agencia meteorológica. Un voraz incendio ha acabado con extensas zonas en Australia. Miles de personas han tenido que ser evacuadas a causa de los incendios que han calcinado más de 12.000 hectáreas en el sur de Australia, informaron los medios locales. Más de 500 bomberos apoyados por una docena de aeronaves y 80 vehículos luchan contra las llamas en los estados de Australia del Sur y Victoria, donde el fuego ha destruido al menos 5 viviendas. Los bomberos luchan contra las llamas en Australia Meridional. Es el mayor incendio en 3 décadas y por ahora no hay que lamentar víctimas mortales. No obstante, la policía busca 2 desaparecidos en urbanizaciones de los alrededores de Adelaida, la capital de la región. Las autoridades temen que el número de viviendas y propiedades afectadas aumenten, ya que aún no han podido evaluar los daños y temen que no puedan controlar el fuego totalmente hasta la semana próxima. El jefe de Australia del Sur, Jay
Waterhill indicó que, aunque con una ligera mejoría, la situación continúa siendo extremadamente peligrosa. Waterhill relató que las grandes y espesas nubes de humo que cubren la atmósfera están dificultando el trabajo de los bomberos. Las altas temperaturas durante el verano austral han contribuido en los últimos años a un incremento de los incendios en Australia, una situación que los científicos vinculan en parte al calentamiento global causado por el cambio climático. El pasado 23 de diciembre, un tribunal de Australia aprobó el pago de una indemnización de $400 millones para los damnificados de los incendios de 2009 en el estado de Victoria, en los que murieron 173 personas. El fuego en el llamado Sábado Negro también calcinó 2.029 casas y más de 450.000 hectáreas en Victoria, en el sureste de Australia. La Iglesia Católica tiene 15 nuevos cardenales. El Papa Francisco ha anunciado los nombramientos de 15 nuevos cardenales, entre los que ha incluido al arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez Pérez. Los nuevos purpurados se crearán en el consistorio convocado para el próximo 14 y 15 de febrero. El nombramiento de los 15 nuevos cardenales ha sorprendido a gran parte de la Iglesia Católica porque muchos son de lugares remotos, pero a juicio de los expertos suponen un ejercicio de coherencia con las declaraciones del Papa Francisco, que ha defendido la necesidad de acercarse a la periferia. El padre Mario Ángel Flores, rector de la Universidad Pontificia de México, declaró a agencias internacionales que el pontífice se ha querido acercar a Oriente con los nuevos cardenales asiáticos y a remotas islas de África, pero uno de los que más ha sorprendido ha sido el mexicano, ya que se esperaba un nuevo cardenal de ese país, pero de una ciudad grande, nunca de Morelia. El arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, de 76 años, es el primer purpurado procedente de esta arquidiócesis en la capital del violento estado occidental de Michoacán, marcado por delitos del crimen organizado desde hace casi una década y donde en 2013 surgieron los grupos de autodefensa. Los nombramientos de los nuevos cardenales no solo sorprendieron en México. En Uruguay, el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, otro de los elegidos, dijo haber recibido la noticia con gran sorpresa y alegría. Por otro lado, en Panamá, el presidente Juan Carlos Varela celebró la designación de Monseñor José Luis Lacuza Mastrojuan, de 70 años, y el arzobispo de David. Entre los nuevos cardenales menores de 80 años hay 5 de Europa, 3 de Asia, 3 de América Latina, 2 de África y 2 de Oceanía. El pontífice ha desvelado durante el rezo del Ángelus la identidad de los 15 nuevos cardenales que provienen de 14 países distintos. Según ha anunciado también Francisco, el 12 y 13 de febrero se celebrará un consistorio con todos los cardenales para reflexionar sobre la reforma de la curia romana. Hasta aquí las noticias. Lo dejo en compañía de Pedro Trujillo, Paola Hurtado, Claudia Méndez Arriaza y Juan Luis Font en una nueva casa para poder entrar al debate de las noticias. Mañana también habrán cambios importantes. A las 5:45 comenzará el noticiero de Canal Antigua con Elsa Mariana García y Mario Rosales. A la 1 será Michelle Mendoza y Carolina Quiñones. Yo tendré el gusto de acompañarle junto con Ana Lucía Mazariegos, ya no a las 6 p.m., a las 7 p.m. Lo estaremos esperando con lo más importante de las noticias. Mi nombre, Juan Carlos Sandoval, le agradezco su compañía y lo dejo, ya le decía, con lo más importante del debate de este inicio de año a las 8:45. Buenas noches, bienvenidos este domingo a las 8:45. Estrenamos año, estrenamos set, estrenamos... ¿qué? ¿Noticias estrenamos? No, esas son las mismas, las gastaditas del año pasado. Que las estamos reciclando. Bienvenida. Nuevos aires. Claudia Méndez, bienvenida. Feliz año. Buenas noches y buen año para todos. Paola Hurtado, bienvenida. Feliz año también. Feliz 2015 para ustedes también. Y don Pedro Trujillo, ¿qué le trajo Santa Claus? Pues Santa Claus me trajo muchas cosas, algunas que se pueden contar y otras no. Entre ellas esta hermosa corbata que me regaló mi hija. Estaba mirando el set y estaba yo diciendo, ¿cómo nos hemos separado de ese partido político que va de rojo, ¿verdad? Y ahora nos hemos puesto de azul, que no hay ningún partido para que este año no nos señalen de nada. Recuérdate que el FRG usaba estos colores, pero un poquito más oscurito. Pero es un difunto ya, el FRG, eso ya no existe. Pero es que no van quedando francamente colores para poder utilizarlos. El pink. Hasta que no haya un partido de orgullo de diversidad sexual. Pero no este set de rosados nos veríamos todos primorosos. Pues nunca se sabe. Y aparte rechonchitos después del fin de año. Vamos a arrancar con una primera nota para discutir que poco tiene de primor.
en términos generales. Bueno, depende de dónde usted lo vea, porque supongo que para las compañías telefónicas y los abogados que le representan en ese recurso de amparo planteado ante la Corte de Constitucionalidad, habrá sido no solo primorosa, sino motivo de jolgorio la resolución de la Corte que concede amparo provisional a las personas que plantearon este recurso. Fueron acumulados todos los recursos de amparo que se plantearon ante la Corte y quedó en suspenso, en concreto, la norma que crea el impuesto de 5 quetzales por cada una de las líneas telefónicas activas que se encuentran en Guatemala. De manera que el presupuesto general para el año 2015, que ese se encuentra vigente en términos generales, tiene un agujero de por lo menos 1.342 millones de quetzales por de pronto, y el presidente de la República ha empezado a hablar entre Navidad y Año Nuevo de la necesidad de pensar en otras fuentes de financiamiento para ese presupuesto. Habla de volver a cargar o de cargar aún más los licores y los cigarrillos, el tabaco, el consumo de tabaco en el país. ¿Qué piensan ustedes de lo ocurrido, del amparo concedido por la Corte de Constitucionalidad, y qué piensan también de esta nueva propuesta del presidente de la República? Hasta donde yo entiendo, la Corte de Constitucionalidad suspendió por un motivo de forma y no de fondo. Es decir, no entra a conocer el asunto de si es oportuno o no un impuesto a las telefónicas. Eso es lo que yo entiendo. Lo que la CC ha calificado es que un presupuesto, que es una ley de edad temporal que regula un año y la administración del dinero durante un año, no puede convertirse, digamos, en el canal para establecer un impuesto. Es decir, es una norma permanente en la que se está estableciendo a través del canal equivocado. Entonces entiendo que no entiendo por qué el presidente sale a buscar, digamos, otros lugares de donde sacar la plata perdida, cuando lo que se está diciendo acá es esta no era la vía para cargarlos. Me hubiera gustado más, y no se ha pronunciado sobre eso la Corte, y ha dicho claramente que cuando conozca el fondo del resto de amparos lo va a hacer. Es que yo sí consideraba que ahí hay dos alegatos que son válidos y que los quiero escuchar. Uno, ¿cuál es el papel que van a jugar las ONGs para ejecutar obra gris? Recuerdan ustedes que también se impugnó eso. Y dos, los famosos certificados de disponibilidad financiera. Esos son dos puntos que sí deben de disputársele a este presupuesto del 2015, donde se abría prácticamente el río de la corrupción. Sobre eso no hay un dictamen todavía, sobre los impuestos todavía. ¿Y qué razón tienen quienes criticaron al presidente Otto Pérez Molina y al gobierno del presidente Otto Pérez Molina cuando dijeron que dentro del presupuesto 2015 había aprovechado para su pequeña reforma fiscal? Yo creo que hay un error que pasa por alto en todos los cálculos. Cuando el presidente dice que se quedan sin más de 1 millardo de recaudación porque se cae o se suspende este impuesto a partir de enero, se olvida que le devolvieron 6 millones de líneas telefónicas antes de que terminara el año, y que ya las propias empresas estaban hablando que eran por lo menos 360 millones de quetzales menos los que se iban a recaudar. Que el cálculo era errado desde el principio. El cálculo era súper errado. Segundo, impuesto a los cigarros, impuesto a las bebidas alcohólicas, lo escuchamos hace 4 meses, una intención que quedó así en el aire de parte del ministro de Gobernación, Mauricio López, cuando hablaba de un impuesto para seguridad. ¿De dónde sacar recursos para financiar la seguridad? Porque no alcanza. Claro, no alcanza, paréntesis mío, porque en la policía se roban 35 millones en un año con repuestos y servicios a vehículos fantasma, pero eso es harina de otro costal. El punto es que no alcanzaba el dinero y ya hablaban. Están metiendo o mezclando dos asuntos distintos que no tienen que ver entre sí y aparte están mal calculados. Y lo otro, no deja de llamar la atención que por la misma razón por la que suspenden el impuesto a la telefonía, no suspenden el impuesto al cemento, que aumentó 3 quetzales con 50, y dejan en vigencia también el aumento de las regalías de la explotación minera, que esperemos que la Corte lo entre a conocer. Pareciera que en esta lucha las telefónicas ejercieron más presión que las mineras y que las cementeras. ¿O es que sus argumentos tenían más solidez que aquellos que se oponen, por ejemplo, al incremento de la tasa de distribución del cemento, que en todo caso es un impuesto ya vigente y que solo fue modificada la tasa en este caso? Pero es que en todo caso, ese es mi punto, no se discute el fondo de que hayan nuevas tasas impositivas, sino el canal que se utilizó para imponerlas. Pero es que el asunto es, ¿podría considerarse inconstitucional que se creen nuevos impuestos? A través de un presupuesto, Juan. Eso sí. Eso es lo que la Corte ha dictaminado de momento. Yo creo que la Corte hace eso, es muy sencillo, en mi opinión.
Primero, frena un impuesto que tiene una distribución o puede tener un derrame tan grande que puede llegar a 18 millones de consumidores. No es como el cemento que llega a consumidores que exclusivamente y de forma voluntaria lo compran. O sea, tú puedes dejar de comprar cemento, pero tú no puedes, 18 millones no van a poder dejar de hacer. Es decir, esto es una medida que se toma ante la imposibilidad de retrotraer las actuaciones que se pudieran dar de no tomarse. Es decir, si esto se toma en febrero y las telefónicas tienen que recuperar, eso sería un caos. Entonces, la Corte hace, yo creo que lo que tiene que hacer, que es decir un stop, y ahora vamos a analizar un poco el tema de fondo. Pero yo creo que nos hemos centrado o nos quieren distraer del fondo del asunto. Vamos a ver. Yo tengo aquí los gastos del gobierno a 30 de noviembre de la página web del Ministerio de Finanzas. Y a 30 de noviembre no se habían gastado 13.583 millones del presupuesto. No se habían gastado. Es decir, si tú restas la parte alícuota de diciembre, que serían 5.600, más o menos, hay 8.000 millones del presupuesto del año pasado, 2014, que no se han gastado. Entonces, ¿para qué estamos aquí viendo de dónde sacar 2.000 más? Si hay 8.000 que no se han gastado, lo que nos están metiendo... Ese cálculo es cerrado porque... No es cerrado, es del ministerio. Pero es del 30 de noviembre y en la última semana de diciembre compraron como descosidos. Espera, claro, como descosidos, tú lo has dicho, como descosido. Y se hicieron fiestas y se gastaron canastas como descosido. Es decir, si el gobierno derrocha, tira y malversa el dinero, efectivamente... o no lo gasta, es que me da igual, que me da lo mismo. Lo cierto es que a noviembre hay 13.000 millones que no se han gastado por el Ministerio de Finanzas. Entrar a discutir si hay que aumentar el alcohol o hay que aumentar el tabaco o hay que aumentar lo que hay que aumentar para recaudar 1.300 millones es entrar en una trampa recaudatoria que es mentira, porque luego el gobierno no gasta ese dinero o lo derrocha, como tú muy bien dices. A ver, en concreto, yo no estoy de acuerdo con el presupuesto del año 2015 y con las fuentes de financiamiento que se le han proveído al presupuesto. Diría que discuto el tema de las regalías a las mineras. Me parece que ahí sí estaría más de acuerdo que en desacuerdo. Sin embargo, no puedo compartir el punto de vista de Pedro, y lo digo ¿por qué razón? Es que si no se ejecuta todo el presupuesto, en buena medida es porque no existen todos esos fondos recaudados y no han sido asignados por el propio Ministerio de Finanzas Públicas a tiempo para que las entidades terminen ejecutando esos fondos. Claro, son figuras ficticias. Se termina criticando por falta de ejecución aquello que en realidad no ha ingresado y no ha sido asignado. Ahora, yo estoy de acuerdo con que, a ver, se critique un nuevo intento por incrementarle, me parece una forma fácil de conseguir más recursos para el Estado, simplemente incrementarle al tabaco y al alcohol. Pero ¿cuánto más van a obtener a partir de eso? No los 1.300 millones de quetzales que pretendían encontrar por medio del teléfono, me parece a mí. Pero escucha, para tu argumento, no existe desde el año 96 que yo conozco los presupuestos ni un solo año, ni uno, que se haya ejecutado 100% el presupuesto y sí ha habido la disponibilidad. Punto número uno. No hay capacidad de ejecución. Punto número dos. Hay créditos de entidades extranjeras y préstamos de entidades extranjeras y ayuda de cooperación internacional que por falta de capacidad ejecutoria no se ejecutan. Y eso Segeplan te lo dice en todos los informes todos los años. Es decir, sí es verdad que no hay capacidad de ejecución presupuestaria. Sí es verdad. Entonces se presupuesta sobre más para obtener sobre menos. No se hace un presupuesto. Se hace una barrila, se tira sobre la mesa un montón de millones y evidentemente con lo que se consigue se funciona. Bueno, pero recuerdan que acá nosotros habíamos llevado un monitoreo a partir de septiembre o agosto, Paola, no recuerdo, pero que era el Ministerio de Desarrollo Social el que iba en primer lugar con la peor ejecución. ¿No? Y en noviembre el peor es el Ministerio de Desarrollo Social. Claro, porque se le asignan menos fondos a ese ministerio porque se obtienen menos fondos y ese es el dinero justamente que más se critica. Es el bolsón de los regalos. Pero ese es el dinero que más se criticaba, por ejemplo, en el gobierno de la UNE. Ahí había una persona en hacer ejecutar esos fondos. Ahora, el interés parece estar más en ejecución de fondos de obra pública. Ahí es donde realmente se gasta con más rapidez, con más agilidad y hacia donde se derivan buena parte de las transferencias. Para que tú veas en noviembre, te voy a leer noviembre. Noviembre de 6.000 millones, 1.500 no se habían ejecutado. Eso. Es decir, pero miren, solo miremoslo en perspectiva.
lo del amparo, aunque sea provisional, de la Corte a las empresas de telefonía, es el segundo revés de este gobierno en este año en 2 intentos de interferir en las funciones de las telefónicas. El primero fue cuando la ley de telecomunicaciones, que pasaron con aquel subterfugio tan sucio de que podían, ¿se acuerdan? Lo de instalar antenas telefónicas y darle más potestad a la Superintendencia de Telecomunicaciones, también se los vota la Corte. Y hay una batalla ahí campal entre las empresas de telefonía y el Ejecutivo para poder tener acceso a las torres y a las instalaciones, etcétera. Y luego ahora se les cae este impuesto. Yo creo que esta relación o este nuevo amparo pone más ásperas las relaciones entre el Ejecutivo y las telefónicas que están agremiadas en la Cámara de Industria. La Cámara de Industria es parte de esos recursos que se han planteado ante la Corte de Constitucionalidad. Lo que yo puedo vislumbrar por estos 2 acontecimientos es que el Ejecutivo no comienza con buen paso el 2015 con el sector empresarial, específicamente el de la Cámara de Industria, y no Pero será le atribuimos la responsabilidad exclusivamente al Ejecutivo y en términos generales al partido oficial, cuando en realidad el partido líder no fue copartícipe. Aquí en, claro, en este estudio tuvimos, por ejemplo, a Edgar Barquín, futuro candidato a la vicepresidencia junto a Manuel Valdizón, quien nos explicaba y defendía todas las decisiones que se habían tomado para aprobar este presupuesto. ¿Qué pueden decir ellos ahora? Un experto que fue presidente del Banco de Guatemala, ¿qué puede decirnos ahora respecto de que la Corte de Constitucionalidad encuentre, pues, amparable o por lo menos aceptable la solicitud de amparo? Pero no solo es de la Cámara de Industria, ¿eh? La UNE también ha puesto un amparo. Es decir, que no es Cámara de Industria Ejecutivo, es Telefónica, partidos políticos y las compañías pero telefónicas. La acción de la UNE no es del mismo grupo. Sí tienes pero que ver, es la misma historia, es la misma historia. Creo que la UNE es la que toca lo de los certificados de disponibilidad financiera y también el uso de ONG, que a mí me parecen esos 2 puntos urgentes e importantes a tratar. En todo caso, creo que el asunto de fondo, y es un poco lo que decía Juan Luis, la discusión sobre las imposiciones o nuevas imposiciones, este gobierno no las ha discutido donde las debe discutir, no las ha impuesto como las debe imponer, y va a ser un tema que va a ser pendiente para el próximo gobierno. Se nos vuelve a olvidar lo que hay que preguntarle al Ejecutivo. Es que yo creo que nos centramos en esos temas que son muy interesantes y le damos vueltas, pero al Ejecutivo hay que preguntarle, mire, usted intervino a aduana, ¿me quiere explicar por qué se recauda en aduana menos o cuánto se recauda de más? Esa pregunta no se ha contestado y ya lleva un año. La segunda pregunta, usted ha tenido intervenidos durante 3 años, puertos, aeropuertos. ¿Me quiere decir cuánto ha conseguido recaudar? Porque para eso digo yo que es la intervención, ¿o no? ¿Usted me quiere decir en cuánto ha crecido la masa de personas que trabajan y son impositores? Porque aquí los impuestos los pagamos a 1,5 millones de contribuyentes. Yo le sumaría... ¿Cuánto ha crecido? No sé, esas preguntas... O sea, tu punto es fiscalización de cuentas. Es que claro, vamos a subir, vamos a gastar. ¿Dónde subimos? ¿Dónde? Yo le sumaría esas preguntas de Pedro otras preguntas fundamentales, como por ejemplo, ¿por qué Guatemala siempre mantiene un sistema de salud pública subfinanciado? ¿Por qué nuestro sistema de educación pública se encuentra verdaderamente más allá de cualquier índice de financiamiento no digamos del mundo, de la región centroamericana? Pero ahí es cuando vienen las somos explicaciones el país que menos disposición tenemos de gastar en salud pública y gastar en educación. Juan Luis, ¿Por qué yo razón? creo que, mira, yo creo que no es que no se gaste. Si lo tuyo es no gastar, no, o sobre todo no cobrar. No, te voy a decir, tú dices, ¿por qué tenemos el sistema de salud más desfinanciado? Sí. Y hay una respuesta, ¿por qué se roba tanto en el sistema de salud? Bueno, no, ¿por qué desde el gobierno de la UNE, ¿por qué del gobierno de la UNE las medicinas estaban sobrevaloradas? Ese es un punto válido. Esos 2 son puntos válidos. Por pero, eso, perdón, si eso las se medicinas gastara... no han cambiado de precio en el gobierno del Partido Patriota. No creas tú que se compran más baratas ¿por qué ahora? desde el gobierno de la UNE que se empezó a conocer? Desde siempre, Pedro. Bueno, pero digamos que del gobierno de la UNE floreció más. Anyway, lo quieres trasladar 30 años atrás, me da igual. ¿Por qué razón las medicinas en salud se venden, se compran más caras? Entonces, no es que esté, es que ese es el error de base. Razón? Tenemos el presupuesto desfinanciado. No, claro tenemos un presupuesto, tenemos un presupuesto que desaparece una parte y evidentemente le pagamos a tan pocos médicos? ¿Por qué existen tantas poblaciones en nuestro país que no tienen acceso a un centro de salud debidamente...? Porque el dinero se lo llevan. No solo por eso. Es porque nuestro Estado no coloca suficientes fondos ahí también. Es que coloque lo que coloque, se lo llevan. Esa es una forma de decir, no paguemos. No, eso es una forma de decir, para pagar más hay que ser transparente en el gasto. Yo estoy tan en contra, Esa es la forma. Yo estoy tan en contra como tú de la corrupción, pero me parece a mí que es no ver
la viga por ver simplemente la paja, el hecho de querer decir porque se lo roban no debemos tributar. No, mientras se lo roben, vamos a ver, la mayor tributación, si tú tienes un ejemplo, el presupuesto viene creciendo en los últimos años de manera exponencial y no se ha mejorado absolutamente en nada. Es más, se ha empeorado en cosas. Si no se ha mejorado en nada y hay un crecimiento exponencial, hay un diferencial del dinero que no va a eso. Pero luego, ese sistema de perpetuarlo es perder el tiempo. Pero decir que no se ha mejorado en nada también es seguir fortaleciendo ese discurso que nos dice que no se logra nunca nada, cuando en realidad sí se logra. Paguemos todos 50% de impuestos y hagamos más ricos en el poder. Eso también se puede hacer. Convirtiendo acá y nosotros nos tenemos que ir a una... Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Ya estamos de vuelta en este domingo 4 de enero de 2015. Apenas faltan horas para que el Tribunal de Mayor Riesgo B abra sus puertas y celebre la primera audiencia, si es que la va a celebrar, del juicio que se sigue contra los generales José Efraín Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez, ambos acusados de delitos contra la humanidad y genocidio. Usted recordará que este juicio se llevó a cabo en el 2013, pero por orden de la Corte de Constitucionalidad, ese debate fue suspendido de principio a fin y se ordenó un nuevo juicio. Supuestamente mañana debe arrancar esas audiencias, pero entre la semana de Navidad y Año Nuevo, una serie de recursos dejan en impasse ese debate. Le voy a comentar, hay dos que son meramente técnicos. Hay un amparo que pretende que el Tribunal de Amparos y Antejuicios defina si a este tribunal le corresponde decidir sobre ciertas cuestiones administrativas del proceso ya en curso. Hay una recusación contra una jueza integrante de ese tribunal porque su tesis de maestría se refirió al genocidio y ella dijo que en Guatemala sí hubo genocidio. La defensa de Ríos Montt la ha recusado por esta razón, porque creen que sus opiniones ya la comprometen o de antemano revelan una posición de la juzgadora. Pero hay otra excusa que recientemente ha ingresado a ese juzgado y a mi criterio esta es la excusa que sí puede detener la celebración de esa audiencia y es el débil y la frágil salud en la cual se encuentra José Efraín Ríos Montt. Hay una serie de evaluaciones del INASIF que no parten de esta semana, sino de tiempo atrás, las cuales certifican que la salud del general retirado no le permite presentarse a juicio. La pregunta es, ¿qué pasa en Guatemala cuando un acusado no puede estar presente en juicio? No existe la figura de juicio en ausencia de acusado, así que mañana se responderán muchas de estas preguntas. Yo creería al revés que tu opinión, que la recusación contra la jueza Janet Valdés, que en su tesis de hace 11 años ella decía que había habido genocidio en Guatemala, tendría más peso porque de entrada ella no tendría por qué conocer ese caso porque ya ha emitido una opinión. Y yo creo que esa opinión es muy válida. Si ella va a juzgar un caso por genocidio y ella en la academia ha dicho que existió y tiene un argumento que lo sustenta como parte de una investigación personal, creo que es un argumento válido para la defensa de Efraín Ríos Montt para que ella no conozca ese caso. Y si ella no puede conocer ese caso, entonces tampoco tendría por qué entrar a conocer si Ríos Montt está o no en condiciones de presentarse mañana a la audiencia o si tendrían que ir a su casa o si tendrían que hacerle más evaluaciones. Pero en todo caso, la recusación de una jueza implica el nombramiento de otro o de otra de inmediato. Entonces el problema pero el punto es mañana, tal vez yo porque me centro en el cortísimo plazo. Yo creo que mañana va a pasar la mañana entre esa disyuntiva y seguramente va a ser la primera recta de ese caso en este año. Mi previsión es que no va a haber audiencia el día de mañana en términos generales. La defensa del general Ríos Montt va, como ya ha solicitado el pasado 30 de diciembre, va a pedirle al tribunal que le solicite al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que visite al general Ríos Montt, le haga una evaluación. Y a mí me parece, porque entiendo que el INASIF ha realizado este tipo de evaluaciones periódicamente con constancia al señor Ríos Montt, van a terminar certificando que verdaderamente él no puede mantenerse erguido, ni sentado, ni de pie durante más de 15 minutos porque tiene una serie de hernias o laceraciones en su espalda que le impiden mantenerse en esa posición. Me parece entonces que
Lo más probable es que de nuevo, por un asunto de forma, porque eso es un asunto de forma, va a dejar sin conocerse un asunto que termina dividiéndonos a los guatemaltecos y marcando nuestra historia reciente. El punto es si hubo o no hubo en Guatemala, como se le acusa al general Efraín Ríos Montt y al señor Rodríguez Sánchez, pues la comisión del delito de genocidio y de incumplimiento de deberes con la humanidad. Yo tengo más preguntas que hacer, más allá de las que plantea Paola. Si el general Ríos Montt no puede comparecer, ¿puede, por ejemplo, hacerse mediante videoconferencia? Me pregunto yo. Yo tengo la respuesta para esa pregunta. Y tengo también otra pregunta más. Si no está Ríos Montt, ¿puede llevarse adelante el proceso solo contra el general Rodríguez Sánchez o tampoco puede llevarse a cabo este proceso? También tengo una respuesta para tus dos preguntas. ¿Cuáles serían esas dos? En Guatemala no existe la figura de juicio en ausencia. Sin embargo, existe ya un antecedente. ¿Recuerdan ustedes a los 99 pandilleros que acaba de juzgar el Tribunal A de mayor riesgo? ¿Qué sucedió con los 99? No podían ser trasladados y entonces se efectúa una especie de... Hay 36 en algún momento que se van a ventilar cuestiones que a ellos les implican y tienen que estar en presencia y el resto sigue el juicio a través de una videoconferencia. Es decir, no fue la figura legal que corresponde al juicio en ausencia del acusado, pero por lo menos ya existe un antecedente de forma también en los tribunales. Pero me estoy atreviendo a responder de que si uno va y el otro no va, pues ya sucedió con los 99 pandilleros. Y si no pueden llegar, ya sucedió también con ellos. Fue prácticamente a través de teleconferencia. Aquí el punto más importante es lo que trataba de decir, parece que no va a ser un argumento ni un recurso legal lo que va a salvar al general Ríos Montt de ese juicio, sino un recurso médico. Bueno, esto está por ver. Yo creo que lo que no existe es la ausencia del acusado porque el acusado nunca está presente y nunca se ha presentado. Es decir, el acusado en rebeldía, que es distinto de la ausencia del acusado que puede estar presente pero está ausente. Yo creo que ese concepto es debatible. O sea, tú lo que no puedes juzgar a un señor que está desaparecido. Ese es el punto. Pero una persona que simplemente por razones físicas no puede acudir, no necesariamente sería un juicio en ausencia. Correcto. Vamos, eso es un criterio. Es avanzar un criterio también. Yo creo que aquí se dan tres cosas y todas tienen sentido. El problema es cometer el error que se cometió en el juicio anterior. El juicio se está repitiendo por una sola razón. La señora Barrios, Yasmín Barrios, jamás atendió las indicaciones del Tribunal de Apelaciones de que tenía que resolver unas cosas y ella le dio acelerador a la cosa y por eso se retrotrae. Ahora estamos igual. Ahora hay tres situaciones que hay que resolver antes de empezar. Si se empieza con alguna de estas, va a pasar exactamente lo que pasó la otra vez, que es el error de forma judicial que se cometió la otra vez. No atender a lo que la defensa en aquel caso y en ese está diciendo. La enfermedad es un tema muy sencillo de dilucidar. O se está enfermo o no se está enfermo. Entonces, si se está enfermo y no se puede ir, yo creo que hay medidas alternativas para hacer el juicio. Si se quiere hacer el juicio. No, estamos hablando de la perspectiva de la enfermedad. Es decir, si el señor no puede ir sentado, puede ir en camilla. ¿Cuál es el problema? Es decir, pero se trata de que el nivel de enfermedad siquiera le permita atender un mínimo de asistencia. Pero, si uno tiene demencia senil, evidentemente no. O puede hacerse por videoconferencia. Desde su lecho. Ok, pero por eso... No está de más decir, aunque todo el mundo lo sabe, que el trabajo de los 20.000 defensores de Efraín Ríos Montt es evitar que ese juicio comience. Bueno, escucha, ese es el trabajo, Paola, ese es el trabajo no de los asesores de Efraín Ríos Montt, de cualquier defensor, de cualquier acusado. No específicamente evitar el juicio. Porque yo no me he metido en ningún argumento, entonces yo quiero precisar mis argumentos. Cualquier defensor del mundo hace lo que encaje en la ley para que su defendido tenga las mejores condiciones. No hay que acusar a determinar cualquiera. Entonces, la enfermedad es un tema que lo dilucidarán los peritos oportunos. Y si el doctor dice se está muriendo, se está muriendo. Y si el doctor dice puede ir, puede ir. Entonces, ahí no cabe más opinión que la técnica. El segundo es que está por resolver la amnistía. ¿Hay amnistía o no hay amnistía? Yo no sé si hay o no hay, yo tengo mi criterio, pero tampoco es importante el criterio. Si no se resuelve si hay amnistía o no hay amnistía, también se va a empezar en falso el juicio de nuevo, porque es una previa que hay que resolver. Y lo tercero es la recusación. Yo en la recusación sí veo, en mi opinión, un empecinamiento de la jueza. Porque la jueza, en una de las páginas de su tesis, que es muy sencilla de leer, porque tiene 153, y la bibliografía, en la 131 en concreto, dice, en los juicios
por el genocidio que hubo en Guatemala. Es decir, ella reconoce que hubo genocidio en Guatemala. Exactamente, la página 131, os voy a leer el trocito donde ella lo dice. Entonces, por favor, la jueza... no es una tesis doctoral. No es ni siquiera una tesis, es un trabajo monográfico fin de esto. Dice, sin embargo, no se ha castigado a los responsables de las acciones de genocidio cometidas. Es decir, ella ya dice que hubo genocidio. Entonces, yo creo que yo no conozco a la jueza, por lo sano de la situación, la jueza debería de apartarse y no pelear. Fue un trabajo académico, bueno, fue un trabajo académico en el que dijo las acciones de genocidio cometidas. Entonces, ella está entonces, ahora, es bueno que se aparte y nombren a otra. Solo puedo decir algo, digamos que decir que hubo o no genocidio no es inculpar a alguien. Y recuerden que en el juicio no se están juzgando directamente a personas, sino hechos. Entonces, no, pero también se refiere a Ríos Montt en la página 135. Se cometieron homicidios. Sí, no, pero no estás inculpando a alguien pero nombra la 135 y lo otra. nombra directamente a él. Nombra como Ríos Montt actualmente... Si lo inculpa, vamos a decir ella tiene que lo que ella se acusado. traduce en su tesis es suficiente elemento para que en un juicio de este tipo mejor que no estuviera sencillamente para disipar las dudas. Yo solo quiero matizar algo de lo que Pedro me interrumpió. Yo lo que veo es que aquí hay un proceso concreto para impedir que se llegue a dilucidar de fondo esas acusaciones en contra de Efraín Ríos Montt y del señor Rodríguez Sánchez. Y lo más saludable para el país sería que se lleve adelante este juicio, que se resuelva de una sola vez y si quieren, digamos, magistrados que piensen que no hubo genocidio, pongan pues magistrados que no hubo genocidio, que piensan que no hubo genocidio, jueces que sean totalmente, digamos, opuestos a la idea de que en este país hubo genocidio, pero lo que sería bueno es que se llevara adelante este proceso. Que se resuelvan estos tres elementos. Que la justicia funcionara. Y me parece a mí, yo estoy en contra del argumento que dice Pedro respecto a que la defensa en cualquier lugar del mundo se puede ocupar en impedir que haya proceso. Yo no, yo no he dicho impedir, ¿eh? Eso es retrasar. No, pero eso lo estás diciendo tú. Yo no he dicho impedir. Yo no he dicho impedir. Yo sí creo que la defensa busca todas las acciones del marco jurídico que beneficien a su defendido. La defensa lo que busca es que su cliente gane de la forma en que mejor le convenga. En este caso, mi punto era, la defensa lo que le conviene a Efraín Ríos Montt porque tiene arresto domiciliario es que no vaya a juicio. Cosa contraria sería si él estuviera en prisión, es de que gane el juicio. Pero en este caso, yo creo que vamos a ver muchas más tácticas dilatorias, perniciosas probablemente, para que ese juicio no comience. Y creo que es dañino. Y es dañino. Pero Juan Luis, los hermanos Valdés... ese capítulo. Pero no, es que nos centramos en una cosa y olvidamos. Esa es la legislación nefasta de este país. Sí, con medidas dilatorias y testigos falsos, tuvo casi 4 años unos señores en prisión dilatando lo dilatable. ¿Sabes por qué? Injusto. Correcto. Lo correcto es que las personas vayan a proceso. Porque aquí no hay... Juicio rápido. No, aquí lo que debería de haber era un recurso, los recursos de amparo limitados. Usted tiene derecho a 2 o 3. Y un sistema judicial donde cuando se demuestre la maldad se suspenda al abogado. Pero como al abogado o al fiscal, pero como eso no existe, el Ministerio Público, la CICIG, la defensa y cualquier abogado de turno ya sabe que tiene un marco bastante flexible. Pero eso es absolutamente incorrecto. Y un sistema de justicia que se dé a respetar, lo que tendría que hacer es ponerle freno a esas medidas dilatorias y rápidamente llegar a proceso. Yo no estoy diciendo cuál debe ser la sentencia, pero en todo caso, cuál debería ser la resolución, pero debemos ir a juicio en ese caso. Vamos a la pausa comercial porque ahí sí tenemos que ir sin dilación. Ya venimos. Aquí de regreso en este domingo, primero del año, con set nuevo. 2 cifras queremos ofrecerles para su reflexión. La primera se refiere al salario mínimo, o al mínimo salario mínimo, le llamaría yo, porque resulta que este es el único país que tiene 3 salarios mínimos. Uno para los temas agrícolas, no agrícolas, otro para la maquila, y el mínimo salario mínimo, 1.550, que ha sido el que el gobierno ha decidido implementar en 4 municipios porque pareciera ser que este salario mínimo es competitivo en esos municipios y promueve el desarrollo. Entonces mi pregunta es, si ese es el mínimo salario mínimo, ¿para qué están los otros salarios mínimos? Porque el salario mínimo en teoría es el mínimo necesario para vivir. ¿Por qué hay 3 salarios mínimos? Y si el gobierno decide que en estos municipios que quiere implementar desarrollo
aplica el mínimo salario mínimo, significa que para desarrollar un municipio lo que hay que hacer es dejar libre el salario y que se pacte. Si no, esto no tiene razón. A ver, el presidente de la República lo que ha dicho a la hora de anunciar este salario diferenciado, que así es como se le llama, es que en los municipios en los que se ha puesto en práctica se ha hecho un estudio que establece que las personas ganan aproximadamente 600 quetzales por mes. Con esos 600 quetzales todos estaremos seguros que simple y sencillamente no se puede vivir. El presidente piensa que imponiendo este salario mínimo diferenciado de 1.550 quetzales en esos 4 municipios puede lograrse un incremento de inversiones y por lo tanto de plazas de empleo para más personas que obtengan un ingreso seguro, un ingreso que sería formal y por lo tanto se mejore la vida de más guatemaltecos en esos 4 municipios. A mí me parece que deberíamos estar muy pendientes. Yo me aventuraría, eso es lo que ya ha hecho el Estado de Guatemala, pero yo me aventuraría a poner en práctica por un año ese experimento y veamos si realmente funciona. Ahora, los 4 que estamos sentados en esta mesa sabemos perfectamente que con 1.500 quetzales una familia no puede vivir, una familia no puede alcanzar, digamos, el mínimo vital. Está mucho más cerca de vivir con los 2.600 que con los 1.550, me parece a mí. Y yo creo que sí es relevante pues que veamos los resultados después de un año y que discutamos si valió o no la pena de hacerlo. Yo no creo en una política de inversión basada en violaciones de derechos laborales y humanos. No creo que por justificar algo se cometan esas violaciones. Pareciera que descubrieron el agua azucarada cuando dijeron que en San Agustín Acazahuastlán ganan 600 quetzales. Yo les puedo enseñar aquí cerca de la capital, en Santa Rosa, una finca donde ganan 700 quetzales desde hace 10 años. Puedo ir a cualquier departamento del país y encontrar a personas que ganan incluso menos de 600. El argumento no se sostiene y sobre todo no se sostiene porque hablan ya de manufactura ligera y con inversiones de ensamblaje, de teléfonos, de Pareciera que tienen ya un paquete armado con ubicación estratégica geográfica destinada y descubrieron que ahí ganan 600 quetzales. Ese es el argumento, pongámoslo ahí. No me convenzan así, no me convenzan mintiéndome. Denme argumentos más técnicos y justifíquenme cómo pueden violar un derecho humano para fomentar Pero Paula, inversión. es que hablamos de derecho humano. ¿Cómo se forma un salario? ¿Por qué ahí hay un salario de 800 y en Australia hay un salario de $3.000? Eso es el primer argumento de lectura económica que hay que hacer. Pero las ecuaciones ¿Quién dice que un gobierno puede poner un salario? ¿En qué marco teórico, en qué teórico económico, que yo no conozco evidentemente, se sustenta eso? Porque eso ha sido refutado por economistas millones. Es absurdo. Porque si no llega un gobierno y dice $5.000 el salario mínimo y ya está, y todos a vivir. Pero el salario mínimo lo siguen utilizando prácticamente todos los países. Claro. Y tiene una explicación que a mí me parece bastante razonable en Guatemala. Si tú tenés una masa de personas que no tienen ninguna calificación, que no tienen ningún otro medio para subsistir, que por ejemplo mediante labores agrícolas, es esencial de parte del Estado garantizar que van a tener por lo menos un ingreso básico, esencial, para poder, si van a ser empleados. De otra manera, tú podrías contratar en Guatemala por 200 quetzales, por 300 quetzales al mes. Ese es el error. Ese es el error económico. ¿Cuál es el error? Discúlpame, eso, pensar que tú puedes gastar. En economía tú puedes contratar a alguien por el valor que ese alguien piensa que su trabajo vale. Todo lo demás es artificial. Todo lo demás es artificial. Hay quien trabaja por 1.000, hay quien trabaja por 1.500, hay quien trabaja por 200. Pero así funciona. Con la oferta laboral que hay, tan poco calificada, hay demasiada gente que sabe hacer lo mínimo. Entonces, con tanta sobreoferta, el empleador va a elegir al que le dé la gana con el precio que le da la gana. Eso pasa en todos lados. Aquí el empleador elige al que le da la gana. Nos elige a nosotros y nos paga. Y si no, nos vamos y elige a otro. ¿Cuál es el problema? Sí. Hay una discusión interesante sobre por qué hay un salario mínimo y por qué no. Pero en Guatemala sí funciona. Y el punto es que ya hay un salario mínimo que no alcanza para la canasta básica vital y eso le rebajaron. No, es que la canasta básica vital, Hadley la destruyó hace ya 80 años. La canasta básica vital es otro engendro artificialmente formado. Discúlpenme, busquemos economistas, pero vayamos a la teoría económica. Es que si no nos metemos en un discurso político, pero no un discurso económico. Que esta es prácticamente la filosofía que le da forma a estas decisiones. Puedo estar de acuerdo contigo de por qué hay la necesidad de definirlo. Ahora,
esa es discusión aparte. Lo que tenemos acá es un gobierno que impone un salario. Tres salarios. Para que veas si es equivocado, erróneo y falso, que impone 3 salarios mínimos. Por eso te digo, tus argumentos son importantes, pero creo que son parte de otra discusión. ¿Por qué a la maquila le pone menos? Son parte de otra discusión. Porque la hace menos competitiva. Esa es la decisión de Álvaro Colón. Es que todo está en la competitividad. En la medida que suban, las cosas las hacen menos competitivas. Ahora yo te pregunto a ti, ¿es razonable que como país nuestro único punto de competitividad siga siendo siempre el salario de hambre para el trabajador? No, es que no es el salario de hambre, no. ¿No tenemos más que ofrecer como nación? Sí. Y te voy a decir, por ejemplo, somos uno de los países que tiene más empleados en call center y los paga mejor. Claro, pero tenemos muy pocas personas que tienen acceso a educarse en una lengua extranjera como el inglés, que tú sabes que es esencial. Hace un momento decíamos, con el sistema de educación pública que financiamos, ¿cuándo vamos a tener a más personas aprendiendo inglés para poderse contratar ahí? Hablando de la educación del recurso humano y la electricidad y las otras condiciones de infraestructura para ser competitivos. Es decir, estamos demasiado fijados en algo y hay mucho más que desarrollar en el país vez de para política, competitivos. leamos economía. Pero vámonos ahora a tecnología, aeroestática y tormenta, que de eso no entiendo mucho, pero sí las consecuencias. Las consecuencias son un avión de Air Asia, ¿verdad?, que desapareció. Y ahora pues empiezan a aparecer. Yo creo que ya ha habido casi una cuarentena, ¿verdad?, de cadáveres que se Más de 40 cadáveres han sido recuperados y grandes partes del fuselaje también. Los técnicos, y yo leí un informe de esto, no era técnico, pero lo puso alguien que sí sabe de esto, es que el avión se subió a demasiada altura, se metió en una tormenta, quiso bajar, en vez de dar la vuelta, y la tormenta parece ser como ahora los técnicos dicen, pues que le causó daños irreparables y evidentemente lo echó al mar y hay 162 personas muertas o desaparecidas porque todavía no han aparecido todas. Probablemente en esta mesa no hay una persona que vea con más inquietud cada accidente aéreo y trata de estudiarlo que yo. A mí realmente me interesa mucho entender por qué razón se producen esos accidentes. En este caso, cuando nos dicen que un motor pudo haberse congelado o llegar a formar hielo una vez que subió tanto el avión, yo me pregunto, ¿cómo es posible que en una distancia relativamente corta entre Surabaya y Singapur, que esa era la ruta que tenía que desarrollar ese avión, habiendo satélites que podían perfectamente predecir cuáles eran las condiciones climáticas, cómo se permitió que el avión volara en esa ruta si podía entrar en esa clase de Es decir, que el mal tiempo problemas? No debiera ser una excusa para un accidente. No tiene que ser una excusa. Las autoridades dicen que está utilizando un corredor que no estaba autorizado. Y luego hay otra cosa, como con la discusión anterior, le damos por fe buena al gobierno, y es a los pilotos. Hay pilotos que también cometen errores, y errores graves. Yo no sé si aquí lo Yo no tengo tanta curiosidad como Juan Luis, debo reconocerlo, pero sí estuve leyendo ese tipo de artículos que por qué se caen los aviones, por qué el mal tiempo perjudica el vuelo, y creo que es súper importante. Hay una decisión que se toma en tierra, y son las torres de control que deben definir las políticas que llevan los pilotos, pero también hay decisiones que se toman en cabina, y los pilotos están equipados, de acuerdo con lo que entiendo, con los aviones modernos, a predecir todo esto. Entonces, la pregunta de nuevo es, ¿cómo es posible que si hay un mal tiempo pronosticado en tierra, hay un mal tiempo que el piloto ve desde su cabina, aún sucedan estos accidentes? Yo no voy a opinar de eso, porque la verdad es que me considero totalmente ignorante de esas condiciones, pero lo que a mí me sorprende es que en estos tiempos sea tan fácil perderse y que no lo encuentren a uno. Es que todavía tenemos un avión desapareció perdido, total. Y hay más de 100 y pico de personas que todavía dicen que están en los asientos abajo, que sin saber ni dónde. En el lecho del mar. Sí, qué horrible. Vamos a hacer rápidamente un ejercicio y a mostrarle a usted algunos de los personajes que, según a las 8:45, pensamos que van a ser los protagonistas del año que apenas está empezando. Usted podrá ver que no hay demasiadas sorpresas en esos personajes. Pero, por ejemplo, usted sabe que en este año electoral, sin ninguna duda, Roxana Valdetti, a pesar de que muy probablemente no será candidata a ningún puesto de elección popular, ella había dicho que quería ser candidata a la alcaldía, pero luego parece haber dado marcha atrás, pues de todas formas va a ser una protagonista del año 2015 como vicepresidenta de la República. Yo quiero decir que ella va a dar de qué hablar primero porque no se ha confirmado si ella va o no ser candidata a la alcaldía. Y ¿Tú todavía crees que hay una posibilidad de que su equipo todavía no ha dicho un no rotundo. Todavía es una posibilidad y ella tampoco. Se están cuidando mucho
mucho de todos los efectos legales, mediáticos y de popularidad que podría tener si ella se lanza. Sobre todo en esa medición que hicimos en Contrapoder y Canal Antigua, la intención de voto para ella en una virtual competencia por la alcaldía decayó en casi 20 puntos cuando se supo que ella tenía intenciones. Y también va a dar mucho de qué hablar por su futuro político. ¿Qué va a pasar después de que ella entregue la vicepresidencia? Rápidamente tenemos otro personaje, Alejandro Sinibaldi, candidato oficialista a la presidencia. También, sin ninguna duda, será el personaje protagonista del 2015. ¿Qué piensa Claudia Méndez? Pienso que ya era un personaje, digamos, que empezó a subir en la picota de las noticias ahora en diciembre, especialmente por ese papel, ¿cómo dijo? Un papel chuco que revela la policía de Brasil, en el cual aparentemente se destapa una sospecha de que una empresa brasileña puede estar comprando voluntades en Guatemala. Pedro Trujillo, ¿qué piensa de Alfonso Portillo? ¿Va a ser o no va a ser protagonista del 2015? Yo no sé lo que va a hacer, pero sí sé lo que yo le aconsejaría. Alfonso Portillo debe ser muy prudente, no tiene todas las causas cerradas aquí. Creo que trae sus porra, pero también tiene sus detractores, y abrirle nuevos frentes sería peligroso para él. Entonces quizás la prudencia sea su mejor base. Manuel Valdizón, Pablo Hurtado. Él va a ser sin ninguna duda un protagonista del 2015. Es el candidato que marcha a la cabeza de las encuestas. Perdón, el ciudadano. El ciudadano Manuel Valdizón. Que yo no le he dicho doctor, yo le dije Manuel Valdizón simplemente. Sí, pero le ha dicho candidato, no, el ciudadano. Bueno, pero va a ser candidato, no nos hagamos. Sí, como nos está engañando diciendo que es el ciudadano, pues por eso hay que aclararlo. Dejen eso, según él va a ser presidente. Yo creo que el primer paso que él va a dar es reaparecer, porque el señor estuvo ausente en el último semestre, el año pasado, lo vimos en mitines muy específicos, sin ninguna presencia en la capital, sobre todo. ¿En qué capital? Urbano. En Miami estuvo mucho tiempo. En la capital guatemalteca. Ah, perdón. Un público urbano, un público donde él genera mucho anticuerpo. Vamos a verlo. ¿Ustedes creen que va a volver a utilizar el título de doctor? Yo creo que sí. No lo ha dejado. No lo ha dejado de usar. Aunque le seguiremos recordando que copió su tesis, diga lo que diga, pero vamos. Sandra Torres, Claudia Méndez Arreza, ¿qué pues piensa? Definitivamente ella va a ser una protagonista, es una de las corredoras que se encuentran al frente en esa carrera electoral, y contrario a Manuel Valdizón, a ella sí se le ha visto muy seguido, se le ve muy seguido en el interior del país, cada semana desde jueves está prácticamente en actividades, y también se le ve mucho rondar en zonas más urbanas. Ese es, digamos, el punto de conquista de Sandra Torres. ¿Y de Suri Ríos? ¿Qué piensa Pedro Trujillo? Pues yo Suri Ríos creo que es aire fresco. No sé qué tan lejos va a llegar, pero es una persona que se tiene que someter al escrutinio popular, es un buen momento. Y como ahí termina, yo creo que hay dos que van a seguir dando claro. Otto Pérez Molina se nos olvida, y yo este año... No es el pato herido Otto Pérez Molina en este cuarto año de gobierno. Fíjate que yo creo que se pueden tomar algunas medidas que yo considero preocupantes. Y lo veo el de Portugal. Y otro es el binomio Arzú, creo. Pues... donde el señor Arzú le va a robar los diputados a Creo, y Creo se cree que el señor Arzú le va a dar chance para la alcaldía, pero bueno, ese es el pacto que han hecho, ¿verdad? Un personaje importante. Señores, llegamos al final de este primer programa, domingo a las 8:45. Vamos a dejarle con la imagen de lo que es la portada de la edición del 2 de enero del 2015 de Contrapoder. El Tribunal Supremo Electoral es el personaje del año, y hay un contrapersonaje del año en Contrapoder. Ese es Marjorie Chacón, la reina del sur. Gracias por acompañarnos. Que tenga usted no solo un buen inicio de semana, sino un feliz inicio de año. Que el 2015 sea próspero, estable, seguro y bueno para todos nosotros.